alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 FanZone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Crímenes por Arte es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Crímenes por Arte es una producción de Noland Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Episodio 4. El penacho de Moctezuma. Algunos audios han sido recreados para una mejor comprensión de la historia. El robo de arte mueve millones de dólares, solo superados a nivel mundial por el negocio de las armas y las drogas, según una alta fuente de Interpol. Se trata de redes que conectan anticuarios, galeristas y artistas del fraude de América Latina con Europa. En algunos casos sirve para lavado de dinero, frente a millones imposibles de justificar. Sus responsables consiguen ingresar lo ilegal en el mercado legal. En México, los robos al patrimonio cultural son difíciles de recuperar. Entre 2003 y 2016 se reportaron 4.757 objetos arqueológicos robados, un delito de tipo federal. La Procuraduría General de la República tiene datos de la recuperación de solo 67 de esas obras. A lo largo de esta serie conocerás cómo es el lado B del mercado del arte, ajeno a artistas y coleccionistas de buena fe. Te enterarás de verdaderos talentos de la estafa que encontraron en México un terreno perfecto para cometer sus delitos. Verás cómo consiguieron que sus crímenes se volvieran un arte en sí mismo y tendrás un recorrido por la fascinante historia del patrimonio cultural de México. Soy Becca Duncan, historiadora del arte, y esto es Crímenes por Arte. Una producción de Noland Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hace 500 años, al desembarcar Hernán Cortés y su grupo de exploradores en Veracruz, comenzó un momento clave en la historia de México y de España, también del actual continente y sus naciones latinoamericanas. En la Gran Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica y la entidad política más importante de Mesoamérica en su época, se dice que los locales tomaron a los extranjeros como dioses. Considerándolo como la reencarnación de Quetzalcóatl, Cortés reconoció a Moctezuma el derecho a gobernar, pero un grupo de mexicas se rebeló y Moctezuma fue asesinado. En 1521, Cortés y el resto de los españoles, con una tecnología superior para el arte de la batalla, vencieron al Imperio Mexica, conquistaron Tenochtitlán y así nació la Nueva España. Digamos que este es, hasta acá, el relato típico de libros de escuela para resumir la opresión y la conquista, pero no dimensiona la escala del choque. Aquella batalla de 1521, hace 500 años, fue el momento en que los dos mundos se encontraron y se enfrentaron, y con el que nació un nuevo esquema global. Llevaría 3 siglos a los pueblos de este continente darle forma a su identidad e independencia. Pocos sucesos, como aquella batalla y ese choque cultural, son prueba de algo irrefutable. El arte es también política. Los laberintos de la diplomacia y la historia escrita por los ganadores cuentan que el líder tlatoani le entregó regalos al Barbado Blanco. Es acá donde comienza nuestra historia, cuando esos regalos comenzaron su itinerancia por el resto del mundo. La de hoy es una historia de rapiña arqueológica que tiene a México como víctima de un mercado despiadado, a manos de expertos en comerciar lo ajeno y también lo que pudo ser de todos los mexicanos. Hoy vamos a hablarte del penacho de Moctezuma, el objeto más preciado del arte plumífero de México, que sin embargo no está en el país y que resume los agravios sufridos por su gente desde antes de convertirse en nación.
Entre los siglos XIV y XVI, los mexicas dominaron prácticamente toda la región de Mesoamérica desde su capital Tenochtitlán. Su fin llegó en 1521, a manos de los conquistadores. En las listas de embarques figuran la cantidad de oro y plata y otros productos considerados exóticos que llevaban en sus navíos hacia el Viejo Mundo. México eligió este 2021 para exhibir algunos de sus tesoros prehispánicos, como códices y piezas arqueológicas fascinantes, esos que despertaron el saqueo despiadado en los conquistadores. La fecha no es caprichosa. Este año la nación conmemorará el bicentenario de su independencia, los 500 de la conquista de España y 700 de la creación de Tenochtitlán. Y hay un objeto, en particular, que el gobierno de México desea que los mexicanos puedan disfrutar en su propio país, como recordatorio de la conquista: el penacho de Moctezuma. Una espléndida y única pieza de arte plumífero que el líder tlatoani llevó como parte de lo que fue su formidable tocado. Estamos haciendo gestiones en Francia, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania, para obtener códices, piezas históricas, arqueológicas de México que están en esos países, como en otros, porque también ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos, arqueológicos. No solo México ha padecido de esto. De esto ha padecido África y otros países y regiones del mundo. Incluso hasta países europeos han sido saqueados, ¿sí?, de sus patrimonios históricos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas. Nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra independencia nacional. Entonces, queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas, y por eso el viaje, la visita de Beatriz, estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé de que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. Por estos acontecimientos, queremos mostrar a los mexicanos la grandeza cultural de nuestro pueblo, que, por los intereses de quienes nos invadieron y colonizaron, fue distorsionada, expuso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En octubre de 2020, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano, viajó a Europa en una misión histórica para rescatar algunas piezas que podrían servir para darle brillo al aniversario de la independencia de México. Gutiérrez Müller, además, entregó una carta al presidente italiano Sergio Mattarella, en la que su colega mexicano le pide prestados 2 preciosos códices de la cultura mexica, que por alguna razón entraron a Italia y se quedaron ahí. Se trata de un tesoro que está en la Universidad de Bolonia y fue escrito antes de la invasión española. Pertenece a la cultura náhuatl. Es el Codex Cospi y es una muestra de los avances que ese pueblo tenía en matemáticas y astronomía. El otro objeto
es el Codex Fiorentino, que está en la Biblioteca Medicea Laurenciana. Fue escrito entre 1540 y 1585 por Fray Bernardino de Sahagún en 3 lenguas: náhuatl, latín y castellano. En ambos casos, el mandatario mexicano ofreció por escrito todas las garantías de devolución. Pensé en el penacho de Moctezuma, si acaso fuera más fácil conseguirlo a préstamo para que los mexicanos pudiéramos ver el original y no la copia que está en el Museo de Antropología. Le pedí opinión a mi amigo Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya. Quería entender por qué ese objeto es tan controvertido. Esta obra, en realidad muy controvertida, o llamada el penacho de Moctezuma, tendríamos que cambiarle el término al personaje. En realidad es Moctezuma Ilhuicamina, ¿no? el Tlatoani, el dirigente del imperio más extendido de Mesoamérica, que fue el azteca para el posclásico, que gobierna la cultura mexica, pues representaba una pieza de gran valor, porque hay una duda si en realidad era un tocado o era una capa, como lo han repetido distintos investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta obra en realidad fue un robo. ¿Por qué está en este museo que desde Viena habla de las naciones del mundo, de las riquezas y herencias culturales? Bueno, porque en principio tendríamos que decir que fue un obsequio para tratar de detener la avanzada de las huestes del capitán Hernando Cortés. Me quedé pensando en todo lo que no se sabe de esa pieza. Me pregunto para cuánto sería un simple objeto prehispánico, reclamado insistentemente por cada gobierno. Esa posibilidad de que fuera desconocido sería injusta, sin dudas. Recordé que hace unos años, la Universidad Nacional de México realizó un formidable documental llamado El Penacho de Moctezuma, Plumaria de México. No existe, creo, otro corto que muestre esa pieza en su esplendor. El documental muestra el penacho donde está, en el Museo del Mundo de Viena, en Austria, y el increíble trabajo que realizó la restauradora mexicana María Olvido Moreno Guzmán, convocada por las autoridades austriacas. Después de leer las noticias sobre el nuevo reclamo de México, busqué de nuevo el documental en internet. El material muestra el penacho en primer plano, y así lo describe. Un sombrero morisco de bellas y brillantes plumas largas, de color oro y verdoso, ascendiendo hacia su parte superior con plumas blancas, rojas y azules, adornado con laminillas doradas que tiene en su frente un pico todo de oro. Quizá de la única cosa que no se pueda culpar a los españoles es de sucumbir ante la belleza del arte y la cultura mexica. Es fácil adherir por eso a la teoría de algunos historiadores, que creen que Moctezuma intentó alejar a Cortés del imperio, haciéndole regalos para que se llevara a España. De hecho, en su primera carta de relación, Cortés habla de ese supuesto tocado. El documental de la UNAM reproduce fragmentos de la correspondencia de Cortés, en la que se refiere al penacho. Una pieza grande de plumajes de colores que se pone en la cabeza. A la redonda de la coronilla se hallan 68 piezas de colores, cada una de ellas como de medio cuarto, y debajo 20 torrecitas de oro. Para la maestra Miriam Kaiser, gestora cultural, el reclamo es algo inútil. Desde que estoy en el mundo del arte, y el otro día traté de hacer los recuentos, que los recuerdo desde cuando los presidentes, cada presidente ha hecho la gestión. Es un asunto como que de identidad nacional que fue robado. Ya se sabe perfectamente que no fue robado, que fue un obsequio. Y además, bueno, está perfectamente establecido todo lo que caminó, y no nada más está el penacho, son como 15 piezas de plumaria que están cerca de ahí porque se llevaron varias cosas. Existe una copia del penacho de Moctezuma que está en el Museo de Antropología, recuerda Kaiser. Al parecer, recibe poca atención. Y como me decía un día, ya lamentablemente falleció mi querido Felipe Solís, que fue
director del Museo Nacional de Antropología dice, mira, Miriam, aquí en la sala mexica tenemos un penacho, una copia de ese penacho hecho creo que en los años 80, que está mucho más bonita que la de allá, pero nadie la ve. Para la gestora cultural de México, con más de 40 años en el mundo del arte, es un consuelo que esté cuidado por manos mexicanas. Total que después de todas las personas que han hecho la insistencia, todos los gobiernos, todos, este no ha sido la excepción, todos, esto se quedó de que bajo un convenio de que México apoyaría con la restauración, y estuvo yendo durante 4 años, yo creo, una mujer que es especialista en plumaria. Y hay un documento maravilloso publicado, hecho por la UNAM, un documental con todo el procedimiento. Ella fue, restauró las plumas, volvió, y está todo en ese maravilloso documental de la UNAM, ¿sí? Entonces, ahí se ve toda la labor que se hizo. Y le hicieron, obviamente, su maravillosa vitrina, que quedó espléndida, que si no la mueven en 100 años, no la mueven de su lugar, podrán todavía sobrevivir. Daban fe que sobrevivirán otros 100 años esas plumas. Hay que ver ese documental. Es valiosísimo porque ahí va a entender uno todo. Me propuse entender qué posibilidades ciertas existen de que alguna vez ese penacho vuelva a estar en México. Si el reclamo era legítimo, ¿se podía reclamar algo que al parecer fue un regalo y no un robo? ¿Y cómo es que el penacho estaba en Viena, en lugar de España? Los españoles llevaron detalladamente los objetos que transportaron a Europa. Existe la historia, difícil de corroborar, de que Carlos V hizo llegar al archiduque Fernando II de Tirol algunos objetos, entre ellos el penacho de Moctezuma. El archiduque los conservó en su gabinete de las artes y curiosidades en su castillo de Ambras, cerca de Innsbruck, a donde no se sabe cómo llegaron. Se sabe, en cambio, cómo llegó a Viena, y fue luego de la muerte de Fernando II de Tirol, cuando fue adquirido por el emperador Rodolfo II. El penacho quedó guardado por mucho tiempo, hasta que llegó al Cuarto de Maravillas del Museo de Historia de Arte de Viena, hoy llamado Museo del Mundo, que exhibe las maravillas del siglo XVI que atesoraba Fernando II de Tirol. Esa pieza que está ahí en Viena, y cuyas autoridades rehúsan un préstamo, aduciendo que el tocado no resistiría el traslado y se desintegraría, es la muestra más palpable de la importancia que tenía el plumaje para las culturas de Mesoamérica. La ciudadela de Teotihuacán, con varias figuras emplumadas, lo demuestra con su deidad más importante, Quetzalcóatl. ¿Por qué las plumas eran tan importantes para la religiosidad de la cultura mexica? Todavía no es fácil de descifrar. Pero sí podía indagar si tenía sentido hacerme ilusiones con su recuperación. Consulté con Daniel Salinas, licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Arqueología por la Universidad de Leiden de Holanda. Es muy difícil, hay que diferenciar entre dos tiempos respecto a cuándo salieron del país las piezas. Para las piezas que salieron históricamente, es decir, hace más de 50, 60 años, es muy difícil, ¿no? Porque realmente la legislación que hay a nivel internacional para evitar este tipo de cuestiones, ¿no? De saqueo y de robos, no son retroactivas, es decir, que no aplican para todo lo que sucedió antes de que entraran en vigor las leyes, ¿no? La ley principal es la de la UNESCO de 1970, una convención. Entonces cualquier cosa que sucedió antes de 1970 está fuera de la ley, en el sentido de que no hay manera de pues hacer que se llegue, ¿no? Para todo lo demás, pues se necesita tener como prueba de que fue antes de 1970 que salieron estas piezas de sus países de origen. Y pues sí, es en general la práctica es que se asume que si se tiene esta pues proveniencia previa, ¿no? A los 70s,
se asume que salieron de buena fe, ¿no? O que las compras se hicieron en buena fe, ¿no? Pero es muy injusto porque no se le exige a los países, más bien, se le exige a los países que demandan que regresen estas piezas, que se paren las ventas y que regresen estas ventas, se les exige a ellos que ellos sean los que muestren la evidencia de que fueron robadas, ¿no? Me daba vueltas la idea de cómo el arte se liga tanto con la política y la historia a través del tiempo. Al respecto, Alfonso Miranda respondió. Y bueno, viendo esto, resume muy bien los usos políticos que se le da a la historia por los gobernantes latinoamericanos desde la construcción de los estados modernos, desde 1920 y subsecuentes generaciones, en el hecho de que queda mucho más fácil determinar un maniqueísmo entre los otros y nosotros, entre los buenos y los malos, en los que tienen y los protegidos. ¿Qué pasa con los derechos de México? ¿Los tiene? Quise saber. ¿Cómo puede seguir la historia? Es un asunto de carácter identitario y pues sí, de cierta publicidad, pero no puede salir más que, por varias razones, ¿no? Porque México lo confiscaría, absolutamente, por un lado. Políticamente fatal, ¿no? Y además, desde el punto de vista del restauro, imposible de mover. Ni ahora que esté estupendamente bien restaurado. Entonces, ese lo deberían de estar presentando en algún lugar así de manera consuetudinaria para que la gente sepa que está mejor cuidado que nada, está en estupendas condiciones. La restauración fue hecha básicamente por manos mexicanas, o sea, que México está pendiente de esos lugares. Y Austria está pendiente de tenerlo muy cuidado. Pensé en si acaso sería una resignación, que algún gobierno dejara de insistir con la idea de traer el penacho de regreso, para el caso de que pudiera eliminarse el riesgo de desintegración con el que los expertos alertan. Las palabras de Miriam me han hecho pensar. Pero que no se lo robaron, no se lo robaron. Que fue está todo documentado, de verdad. No soy anti-mexicana, aunque posiblemente sonaría yo ante esto, no, pero pues cuando conoce uno la historia, esa es. Los austriacos están conscientes que es mexicano. Y los austriacos están conscientes que pues ellos también la quisieran restaurar, pero no lo saben como lo sabe alguien que está perfectamente preparada para hacer ese trabajo de restauración de arte plumario. La visión de Miriam Kaiser, su imparcialidad ante los hechos del pasado, me hizo pensar en la itinerancia de aquellos objetos que salieron hacia Europa y nunca más volvieron. Quizá nunca vuelvan, pero lo que no regresa sigue dando un mensaje ahí donde se queda. Hace 700 años, en ese suelo que los españoles llamaron Nueva España, hubo un gran imperio, cuya muerte no fue en vano, porque llevó al nacimiento de las naciones que, con su rebeldía, se atrevieron a surgir y dar vida al continente latinoamericano. Soy Becca Duncan, y esto fue Crímenes por Arte. Una idea original de No Land Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Producido por Harpa Studio. Crímenes por Arte es una producción de No Land Band en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Crímenes por Arte es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.